Tengo 35 años, lo que supone que estoy más cerca de la menopausia que de mi periodo fértil y me pone realmente triste haber desperdiciado tantísimos años de menstruación. La semana pasada te hablaba de esas trampas en el sentido de comportamientos o cualidades en las que podemos caer las mujeres y que sin embargo con un poquito de autoconocimiento nos podemos dar cuenta bastante fácilmente de que en realidad no nos hacen bien ni a nosotras ni al resto de mujeres. Y entonces, ¿por qué caemos en ellas? Te estarás preguntando. Pues porque son imposiciones o esperanzas que tanto de forma consciente como inconsciente la sociedad tiene de nosotras. Pero como te digo que gracias al autoconocimiento tenemos que ir cambiando porque no van a nuestro favor. Una de esas trampas, como te comenté la semana pasada, era pensar que la menstruación y todo lo que ella conlleva es una mierda. Y sí, te confesaré que hasta hace muy poco lo pensaba así, pero cuando he entendido de verdad qué es la menstruación y cuál es su función en mi cuerpo, ha cambiado totalmente la película. Y por eso siento que he echado a perder unos maravillosos años de ciclicidad. Voy a compartirte lo que he aprendido hasta ahora sobre este tema, pero quiero advertirte de que no soy ninguna experta. Hablaré desde mi propia experiencia y te animo a que investigues por tu cuenta. Ya no solo porque yo no sea ninguna experta, sino también porque a las mujeres se nos ha empezado a investigar con nuestras particularidades hace muy poco y estoy segura que el volumen de información sobre cómo funciona nuestro cuerpo va a ir creciendo exponencialmente. Ten cuidado también con la desinformación, puesto que un mayor volumen de información también puede significar que hay información falsa. Por eso te recomiendo que escuches a expertas, sobre todo a mujeres, que aparte de hablarte de aquello que investiguen, te van a hablar también desde su propia experiencia personal. Estoy segura que vas a saber discernir entre información buena e información falsa. Por otro lado, si ya empiezas a tener síntomas de menopausia o ya estás en esa fase propiamente dicha, quizá no te identifiques con lo que te cuento en este vídeo, pero desde luego que cuando llegue esa etapa para mí no me va a pasar lo que con la menstruación y estoy segura de que voy a buscar la información necesaria desde el principio para poder sacarle el máximo partido a esta etapa. Por supuesto, igual que ahora te compartiré todo lo que investigue y lo que aprenda de ello por aquí. Pero hasta entonces, de nuevo te invito a que si tu momento actual es la perimenopausia o la menopausia, investiga, escucha a mujeres que sean expertas en ese tema. Te invito a que no transites esa etapa de tu vida con miedo, malestar o tristeza, porque cuando no te sientes bien, ya sea física o emocionalmente, es señal de que algo está pasando. No te resignes e investiga. Y empecemos por el principio. Como mujeres vamos a vivir tres etapas en relación a nuestra menstruación. La etapa previa a menstrual, desde que nacemos hasta que viene nuestra primera regla. La etapa menstrual propiamente dicha, que sería desde la primera hasta la última regla. Y la etapa posterior a menstruar o menopausia, que comienza cuando llevas un periodo de 12 meses sin ninguna regla y dura hasta el fin de nuestros días. La primera etapa previa a la menstruación puede durar un periodo de 10 a 12 años. En mi caso personal, aproximadamente alrededor de los 11 me vino la primera regla. La segunda etapa durante la que menstruamos puede durar de 25 a 45 años en función a cuándo llegue tu primera regla y cuánto se adelante o no la menopausia. Yo estoy a punto de cumplir los 36 y de momento sigo teniendo una regla regular. Y la tercera etapa pues dependerá un poco de los años que vivas. Actualmente la esperanza de vida para mujeres en España está alrededor de los 87 años. O sea que si se te adelanta la regla podemos estar hablando entre 30 o 50 años. Como es lógico, las etapas no se transitan o pasan de unas a otras de forma radical, sino que puede ser que un poquito antes de que una etapa comience empiece a dar síntomas. Bien, dicho esto, quiero compartirte lo que yo he aprendido hasta ahora sobre la etapa menstrual, que es en la que me encuentro, y sobre todo cómo he convertido mi ciclicidad en una herramienta primero de autoconocimiento, pero también de autocuidado. Coge tu cuaderno y empieza a tomar apuntes. Gracias al libro Feminidad Salvaje de Sonia Encinas, que te recomiendo muchísimo, empecé no sé si a recordar o a aprender que mi ciclo se componía de una serie de fases, pero sobre todo qué pasaba en cada fase. Cuando hablamos de ciclo menstrual hablamos de un periodo de aproximadamente 28 a 30 días que no hay que asociar a los días del mes. Yo ahora, por ejemplo, estoy en mi día 20 del ciclo, sin embargo es día 18 de mayo. Como es más sencillo, puesto que tiene un efecto observable objetivamente, el ciclo comienza el primer día de sangrado. Aquí cuidado porque el primer día de sangrado puede ser no sangre limpia, sino los restos del periodo anterior, así que el día 1 será el primer día de sangre limpia. Pese a que existen 4 fases, a mí me gusta pensar que hay una subida hasta la máxima comodidad y una bajada hasta la máxima incomodidad. Y esto afecta a todo. Y cuando digo todo, es todo. Hormonas, energía, creatividad, ánimo, libido, hambre, sueños, sensaciones físicas, autoimagen. ¿Y cómo se siente esto? Tu mejor momento, el de máxima comodidad, sería el día de tu ovulación.
alrededor del día 15 de cada ciclo y todo decaerá a partir de ese día y hasta que la semana antes de la menstruación llegues a tu periodo más incómodo. Luego el ciclo se reinicia y todo empieza a mejorar a partir del sangrado. Quizá no literalmente en los primeros días de sangrado, pero sí a lo largo de la menstruación. Hasta de nuevo vivir tu mejor momento, tu máxima comodidad en la nueva ovulación. De nuevo todo decae y no quiero transmitir la idea de que hay momentos buenos y malos en el ciclo. Sí hablar de momentos más cómodos y más incómodos. Sin embargo, todos son necesarios. Es como cuando te hablaba de las emociones. No podemos desear vivir solo las positivas, simplemente es imposible. La vida tiene ambas. Por tanto, en la vida no siempre vamos a sentirnos y vernos espléndidas y está bien, es lo normal. Simplemente no puede ser de otra manera. Ahora voy a centrarme en qué ocurre en cada parte del ciclo y aquí sí que te voy a hablar de fases, pero recuerda que básicamente se resume todo en una subida hasta la máxima comodidad y una bajada. También ten en cuenta que hay otros factores que influyen en el ciclo, así que aunque he podido verificar en mi propia experiencia personal que normalmente siempre suele ser así, puede ser que eventos extraordinarios causen pues otros síntomas, otras sensaciones. Voy a empezar por la fase anterior a la que podrías identificar fácilmente, que sería el sangrado, porque así se entiende un poco mejor. La fase previa al sangrado o fase premenstrual comienza a partir de la ovulación y dura aproximadamente entre 10 o 16 días. El cuerpo se va preparando para la menstruación, así que te va pidiendo poco a poco que pares, que estés en calma, periodos de introspección, autocuidado, paciencia, comida rica, escuchar más a tu intuición. Puede que sintamos más enfados, estamos más pesadas, la mente está muy inquieta. Quizá un día o unos pocos serán en los que más incómoda te sientas del ciclo. Si escuchas a tu cuerpo y vas registrando mes a mes tus sensaciones, podrás comprobar que más o menos se repiten los mismos días cada ciclo. Posteriormente, cuando empiezas a sangrar, comienza tu fase menstrual. Como te decía, normalmente siempre se empieza a explicar por esta porque es la que tiene un efecto observable objetivamente, pero se entiende mejor si empezamos por la premenstrual. Así que cuando comiences a sangrar, comienza la fase menstrual. Recuerda que el día 1 de sangrado será el primer día de sangre limpia. Es un momento en el que todas estas necesidades del periodo anterior, como la introspección, el autocuidado, la calma, la paciencia, la comida rica, la escucha a tu intuición, van dejando paso a un aumento de energía. La necesidad de moverte, de crear, dependiendo de cómo sea tu menstruación, pues quizá empieza literalmente al principio de ella o necesitas unos días todavía de sangrado para ir recuperándote, porque si la menstruación es dolorosa, ¿no? Si es abundante o no, va a influir en que necesites alargar un poquito más o no ese periodo de autocuidado de la fase premenstrual. Si tuvieses síntomas como dolor o pesadez, cuando todo eso desaparezca va a empezar a aumentar la energía, las ganas, el movimiento y el bienestar propio de la fase preovulatoria. Y es que esta fase preovulatoria comienza prácticamente a la par que la premenstrual. Es cuando el óvulo se empieza a gestar para que en el momento clave de la ovulación se pueda liberar. En este periodo preovulatorio tu cuerpo va recuperando la energía, las ganas, el ánimo, vuelve la capacidad de concentración, podemos volver a ser más productivas, más eficaces, la curva del bienestar llega prácticamente a su tope, pero ese tope concreto lo alcanzaremos en la fase ovulatoria, que será solamente un día. Se produce dependiendo de la mujer entre el 13 y el 16 de cada ciclo y es cuando mejor, cuando más cómoda te vas a sentir, cuando más amor vas a sentir, más empatía, ganas de cuidar a tu entorno, mejor te vas a ver a ti misma, el tope máximo de tu bienestar. De nuevo pasaríamos a la fase premenstrual y una tras otra vez se va repitiendo este ciclo. Como te decía, hay algunos factores que podrían alterar estas sensaciones de este ciclo. Te voy a poner algunos ejemplos. Si, por ejemplo, aunque estés en premenstrual, te encuentras de vacaciones, pues probablemente las sensaciones no van a ser tan incómodas. Por el contrario, si, por ejemplo, aunque estés ovulando, tienes un pico de estrés laboral, pues lógicamente puede ser que tampoco te sientas tan cómoda. Pero lo más importante, después de tener la información, es cómo te puedes enamorar de tu ciclicidad. Como te digo, lo primero es la información, lo primero es reconocer esa ciclicidad, tener claro qué ocurre en cada parte del ciclo, qué le está pasando a tu cuerpo. Para ello te recomiendo muchísimo que en tu journaling, en tu diario, comiences poniendo cuál es el día de tu ciclo, porque eso te va a dar información sobre cómo te vas a sentir y eso te va a generar muchísima compasión hacia ti misma. Además, si puedes, te recomiendo muchísimo que anotes la fase de la luna. Y es que la menstruación y el ciclo lunar están íntimamente relacionados. Aquí te vuelvo a recomendar un par de libros. El primero sería un clásico que es Luna Roja, de Miranda Gray. De verdad que me hubiese encantado leer este libro la primera vez que tuve la menstruación. Y el otro es La Luna y tú, de Julio Almagro. Como ya te he comentado en muchas ocasiones, la astrología es una herramienta maravillosa de autocuidado y de autoconocimiento. La luna, como te decía, funciona como nuestro ciclo, más o menos en periodos de 28 días. Acostúmbrate a mirar a la luna, a conectar con ella, a apuntar en qué fase se encuentra y compararla con tu fase del ciclo. Y explora esta relación porque de verdad que te va a conectar muchísimo con la naturaleza. Después te invito a que pongas atención a tu cuerpo.
para sentir cuándo estás ovulando, cuándo va a comenzar tu sangrado. Estar conectada con tus sensaciones corporales es autoconocimiento. Darte cuenta de cómo te encuentras y cómo te sientes anímicamente va a ser un antes y un después en tu vida. Aquí es importante, por ejemplo, que te alimentes con coherencia a lo que está pasando en tu cuerpo en cada fase del ciclo. Y te vuelvo a recomendar otro libro, en este caso Radiance, de Lola Montes, que va a centrarse en cómo nutrir ese ciclo. Por otro lado, te recomendaría hacer en cada fase lo que toca. Por ejemplo, si estamos en la fase premenstrual, poder estar más en calma, descansar. Lógicamente esto conlleva una planificación previa y ir adecuando las actividades o las tareas a cada fase de tu ciclo. Es algo maravilloso para aprovechar al 100% tu ciclicidad, el poder programar esas actividades o tareas cuando físicamente y anímicamente mejor vas a estar. Pues por ejemplo, si te vas a ir de vacaciones, intentar cuadrarlo con tu fase preovulatoria o ovulatoria. Si tienes, por ejemplo, que escribir algo y reflexionar, cuadrarlo con tu fase premenstrual. Algo importante que dice precisamente Lola Montes es que la regla puede ser un superpoder y yo añadiría que conlleva una gran responsabilidad, porque en función de la fase del ciclo, la mente va a estar inquieta y quizá un poco distorsionada. Por tanto, otra de las cosas que te recomiendo para enamorarte de tu ciclo es que si tienes que tomar una decisión importante, la madures al menos 3 meses. No vas a ver las cosas igual en función de la fase del ciclo que estés transitando y las decisiones importantes deben tomarse fruto de la consciencia y no de ese baile de hormonas que estamos viviendo. Así que creo que un periodo de 3 meses es más que suficiente para madurar si de verdad esa decisión rema a favor tuya o no. Otra cosa importante es que probablemente y desgraciadamente también, quizá no vas a poder darte, por ejemplo, el descanso que necesites, pero sí que aunque idealmente lo bueno sería quedarse en casa tumbadas y realmente tengas que ir a trabajar o moverte o llevar a tus hijos e hijas al colegio, sí que creo que puedes encontrar ciertos momentos para poder, por ejemplo, tomar ese descanso que necesitas en esa fase. Quizá la fase premenstrual o menstrual es tiempo para a lo mejor no ir al gimnasio o para ver una peli tranquilamente por la tarde y no hacer las tareas del hogar. Intenta encontrar la forma en la que puedas encajar tus necesidades con tu vida diaria. Mejor hecho que perfecto, así que no busques una idealización, sino adaptar estas herramientas a tu día a día. En mi experiencia, la regla la viví como algo negativo que de hecho apagué durante muchísimos años con medicación. Si ahora hubiese tenido toda la información que tengo, probablemente hubiese buscado otras estrategias para que no me doliera tanto, para evitar el embarazo. Estrategias como respetar mi ciclo, conocerlo, alimentarme en coherencia con él. Y bueno, no pasa nada, lo que fue perfecto, porque no ha podido ser de otra manera. Pero deseo compartir toda esta información contigo para que tú también puedas vivir enamorada de tu ciclicidad y usarla a tu favor. Ojalá que este vídeo te invite sobre todo a investigar por tu cuenta y comenzar a observarte. De verdad que gracias a entender mi ciclo ahora soy mucho más compasiva conmigo misma. Evoluciono mucho más rápido en mi desarrollo personal porque sé que en determinados momentos en los que lo veo todo negro es simplemente una cuestión de hormonas y que estoy en el camino correcto. Solo tengo que tener un poquito más de paciencia esos días y sobre todo cuido mejor mi autoestima. Ojalá tú te enamores como yo de tu ciclicidad. Hasta la semana que viene.